días, estimados participantes. Sean bienvenidos a otro ecowebinar más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. El día de hoy tenemos la participación de la Municipalidad de Guatemala. Sí, como ustedes bien saben, allí lo colocamos en nuestros artes y contamos con la participación específicamente de la Dirección de Gestión y Manejos de Residuos y Desechos Sólidos. Vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene el compostaje dentro de la economía circular. Y para ello tenemos acá la asistencia del ingeniero Josué David Escobar. Él es el supervisor del Departamento Agroambiental del Sitio de Disposición Final Zona 3 y les voy a contar un poco acerca de su formación. Él estudió en la Universidad de San Carlos de Guatemala en Sistemas de Producción Agrícola. También tomó un curso acerca de manejo y toxicidad y riesgos de los plaguicidas, impartido por la empresa Agrequim. Y esta empresa, ¿verdad?, lo avala como aplicador calificado. Asimismo, él tomó el diplomado de diseño y elaboración de jardines y producción de plantas ornamentales, alabado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el diplomado de educación ambiental con énfasis en cambio climático, avalado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El ministerio también lo avala como educador ambiental. Se ha capacitado en diferentes tipos de programas de propagación en plantas ornamentales en el vivero La Península Zona 2 y ha cursado la producción de hortalizas bajo condiciones controladas, avalado por la Facultad también de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Si se dan cuenta, el ingeniero tiene muy buena experiencia, se ha capacitado en estos temas, así que no duden en consultar si tienen alguna curiosidad. Como siempre lo hemos trabajado, ustedes pueden colocar ya sea su pregunta en el chat o bien, si ustedes tienen alguna consulta que quieren hacerlo de manera directa, por favor llevemos un orden, levanten su mano y con mucho gusto les vamos a estar dando la palabra. Así que agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Ingeniero Josué David, agradecemos su participación y el tiempo, así que sin más, le dejo el espacio. Bueno, buenos días a todos. Es un gusto pues poder compartir este tipo de charlas donde podamos informarnos a todos sobre muchas cosas, entre ellas la realidad de los procesos de compostaje, sobre el tipo de economía que estamos llevando como guatemaltecos, a qué punto debemos de llegar y también empezar a hablar de temas de importancia, ¿verdad? Como lo es el compostaje, la producción de más material orgánico que beneficien a muchas personas, ¿verdad? Vamos a iniciar, enhorabuena, pues con este tema. Vamos a compartir muchas cosas, muchos temas. Si en algún punto, pues, nos quedamos o no entendemos algún tema, les voy a pedir que lo vayan apuntando y que al final de la capacitación, pues, podamos nosotros hacer preguntas y poder hacer esto de la manera más amena. Para mí es, pues, antes de iniciar, es un gusto, es un placer que podamos nosotros compartir estos temas como municipalidad, que podamos darle el apoyo, agradecerle aquí a Delmi por la oportunidad y pues vamos a iniciar a lo que nos compete, ¿verdad? A hablar del tema sobre economía, la importancia del compostaje. Voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, si no se lograra pues divisar la presentación, ustedes me pueden molestar sin ningún problema. Y vamos antes de iniciar a tocar este tema, a abordar las dos preguntas que se extendían en el webinar. Vamos a entender qué es la importancia del compostaje en la economía circular. Tenemos que entender que como vecinos, como guatemaltecos, como personas, nosotros pues
tenemos un impacto pues ambiental que puede perjudicar tanto a nuestro país, a nuestra tierra, o beneficiar a nuestro país, a nuestra tierra, ¿verdad? Es decisión de nosotros, pues, poder dejar una huella que marque, ¿verdad? En nuestro entorno, una huella ecológica, una huella, un impacto ambiental benéfico, ¿verdad? Y de eso, pues, quiero transmitirles, quiero llevarlos a través de esta presentación, hablando de temas de producción orgánica, hasta llegar a la conclusión de responder estas dos preguntas que se planteaban en el webinar, ¿verdad? Antes que nada, es importante pues mencionarles a ustedes que la economía lineal es con la que nos encontramos nosotros, ¿verdad? Actualmente. ¿Y qué es pero realmente para entender todos estos temas, ¿qué es la economía lineal como tal? Es nada más que es un modelo tradicional donde se producen productos, se fabrican productos de origen industrial, se puede decir alimentos, todo tipo de plásticos, pero en este tema no me voy a extender para materiales no orgánicos, sino vamos a hablar temas netamente orgánicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la economía lineal? Trata de la producción, el consumismo y el desecho y la pérdida que nosotros tenemos como guatemaltecos, como personas, como vecinos, y no le damos un aprovechamiento a esto y por tal razón se vuelve perjudicial muchas veces hacia la salud de las personas y por ende pues no le damos un beneficio extra, ¿verdad? Ahora muy bien. Economía lineal hace referencia a que se produce, bueno, que se fabrican productos que se extraen de materias primas, se producen y luego se desechan, sin tener en cuenta la huella ambiental y sus condiciones. En conclusión, ese tipo de economía prioriza el beneficio económico nada más, obviando los factores que tenemos de sostenibilidad. ¿A qué nos referimos con sostenibilidad? A un retorno que podamos tener de esos productos que son explotados. Como observamos en la presentación, la economía lineal, pues produce alimentos, hablando netamente de materiales orgánicos, hablamos de producir alimentos o todo tipo de material orgánico de uso industrial. Luego se consume, luego de ser producido estos, los alimentos entran en un proceso de consumismo por las personas, por los animales, como ustedes lo quieran determinar. Luego, todo el bagazo o todos los desechos no comestibles, todo el material que no se consume, pues es desechado ya sea a vertederos o simplemente tirado a la calle, que es un mal hábito que muchas de las personas tienen. Y, y eso pues nada más y nada menos que perjudica al medio ambiente, tanto a nuestro entorno y también a nosotros como ubicados en el vertedero, ¿verdad? Por ejemplo, aumenta el porcentaje de materia orgánica dentro del sitio de exposición final, en este caso hablando de la Municipalidad de Guatemala, y se pierde la oportunidad de compostar mucho más material orgánico. Pues de eso trata la economía lineal y quiero hacerles entender que en ese proceso estamos, ¿verdad? En ese proceso, en ese tipo de economía nos encontramos muchas de las personas. Bueno, como segundo punto, vamos a hablar un poquito de lo que queremos o a dónde debemos de ir como guatemaltecos, como vecinos. Y aquí es donde ya empezamos a como a profundizar un poquito sobre la economía circular, ¿sí? A donde nosotros queremos llegar como guatemaltecos, ¿verdad? Podemos ver que la economía circular cumple casi con todos los requisitos de la economía lineal, que es fundamentada en producir con el menor impacto medioambiental. Es posible, o sea, o es decir, que tiene en cuenta un sistema de producción donde deje la mayor huella de impacto ambiental eh, desfavorable en nuestro planeta para poder llevar a cabo procesos sostenibles, ¿sí? Es como lo que podemos apreciar nosotros en esta presentación, podemos observar, ¿verdad? Que nosotros tenemos un modelo, o sea, o se está planteando un modelo de consumismo, un modelo de separación, seguido por separar nosotros nuestros materiales
de origen orgánico, ¿sí? Luego utilizamos, pues, finalmente la retribución. Nosotros como Municipalidad de Guatemala tenemos esa, pues, consigna o tenemos ese compromiso hacia el vecino de separar y de obtener la mayor cantidad de material orgánico que ingresa al sitio para, pues, después poderlo compostar y retribuir el impacto, retribuir con elaboración de jardineras, elaboración de áreas verdes, también nutrición de suelos, este compost, ¿verdad? Que proviene del mismo consumismo. Es importante marcar que el capítulo 5 del artículo 47, 48 del Acuerdo Gubernativo 2021 resalta, ¿verdad? 164, 2021 resalta que nosotros debemos realizar este tipo de economía circular, ya sea en nuestras casas, como municipalidades, como entidades privadas. Como municipalidad, actualmente estamos clasificando los materiales en tres diferentes tipos de separación. La primera son materiales no reciclables, aprovechables y no aprovechables, ¿sí? Y la segunda, materiales orgánicos. Por ejemplo, los aprovechables podemos incluir cartón, caja, huevos, cartones de huevo, latas, todo ese tipo de plásticos, todo ese tipo de materiales que se colocan en bolsas blancas. Todos los materiales que no sirven o son desechables como pañales, papel higiénico descartable, entre otros, se colocan en bolsas negras. Y por último, pues estaríamos colocando el material orgánico en bolsas verdes. Entonces, este es el modelo de economía circular que nosotros como guatemaltecos y como municipalidad pretendemos llegar a un punto, ¿verdad? Y pues mi intención acá es pues promoverles a ustedes, motivarlos también a que puedan reciclar y darles las herramientas necesarias para que ustedes en sus casas puedan también hacer conciencia a sus familiares, a ustedes mismos, para que podamos juntos reducir el impacto ambiental que generamos en esta tierra. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de municipalidad o MUNI como tal, antes de hablar de los procesos de compostaje que tenemos dentro del sitio de disposición final, luego de entender que ya hablamos de la economía lineal y la economía circular. Ahora los procesos como MUNI como tal, pues voy a tocar ciertos puntos, ciertos temas claves antes de explicar el proceso de compostaje. Y pues, ¿qué es compostaje? Pues no es nada más que el proceso de transformación de un material orgánico en abono natural para aportar nutrientes al suelo, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene dentro del sitio de disposición final o anteriormente llamado, mal llamado relleno sanitario o basurero? Dentro del sitio hay una planta de compostaje que tiene una capacidad de 980 metros cúbicos o 625 toneladas. Esta es una capacidad de aceptación de material orgánico que ingresa de mercados, que ingresa de todo tipo de lugares donde nosotros lo recepcionamos. Actualmente contamos con 16 biopilas de diferentes tamaños. Sí, son dos tamaños específicamente, biopila tipo A y biopila tipo B, que cumplen la misma función ambas. Contamos con un tanque de lixiviado y aquí el tanque de lixiviado pues es este tanque recepciona líquidos orgánicos para fertirriego en áreas de recuperación dentro del sitio de disposición. Otro de los puntos que vamos a tocar dentro del proceso, dentro de la explicación del proceso de compostaje, pues es el material semilla, que es el desecho después del proceso de compostaje, que es un material no degradado al 100% vuelve a circular cuando ingresa nuevo material orgánico. También vamos a tocar temas como el compost, que es el compost. La planta, compostaje no es lo mismo que compost. Compostaje es el proceso que se realiza para producir el compost, que es un abono orgánico obtenido después de la descomposición controlada de la materia de origen vegetal, ¿sí? Como dato cuantitativo, tenemos que el 90% de áreas en recuperación, el compost interviene en el 90% de áreas
recuperadas dentro del sitio de disposición y el 10% de las dependencias municipales. Ya estamos empezando a intervenir con compost dentro de jardineras, áreas verdes, viveros dentro de la Municipalidad de Guatemala. Bueno, proyecto de compostaje, pues tiene como inicio, ¿verdad? En noviembre del 2018, realizando un tipo de compostaje aeróbico, donde el proceso se continúa realizando bajo una oxigenación de microorganismos, que lo vamos a ir explicando poco a poco. También la metodología que se utiliza en metodología Windrop o metodología tipo hileras o por pilas. Este proceso pues nada más consiste en realizar un capeado de material orgánico ricos en nitrógenos, llámese cáscaras de fruta, verduras, todas las legumbres, todo lo que ustedes se pueden imaginar que sean de origen vegetal. No trabajamos con materiales de origen cárnico, ni con gallinazas, con otro tipo de materiales que no sean permitidos manejar dentro de esto, ya que como es un proceso que está al aire libre, pues aumentan los índices de contaminación si se composta un material de origen cárnico, ¿sí? También para materiales secantes, que ahorita en este momento no lo entienden muy bien, pero lo vamos a ir tocando y van a ir amarrando todo esto. Materiales secantes, pues utilizamos acerrín, hojarasca, también llevamos un control de temperaturas, humedades y aireación. Y pues el material en época de verano pues está llegando de 3 a 3 meses y medio y en época de invierno casi que llega a los 4 meses. Bueno, luego de explicar en general qué es lo que realizamos como municipalidad, les vamos a iniciar hablando del proceso de compostaje dentro de la municipalidad de Guatemala y dentro del sitio de disposición final. Muy bien, como primer paso, pues como municipalidad, pues tenemos el, o nos damos a la tarea, pues de la selección del material orgánico. Este material orgánico se selecciona en diferentes lugares, por ejemplo, en el mercado del Senma, mercado de la terminal, y también se selecciona de otros materiales que puedan ingresar dentro del sitio de disposición final. También algunas organizaciones de apoyo comunitario que realizan donaciones dentro del interior del país, pues todo el sobrante de esas verduras pues nos viene a las biopilas y por ende pues nosotros iniciamos el proceso de compostaje con estos materiales. ¿Cómo se seleccionan los mercados? Pues envían a nuestros colaboradores a seleccionar en los puntos de desechos de estos mercados, se selecciona el material orgánico y se separa el material inorgánico. Posteriormente, pues llega maquinaria industrial a compactar, a juntar el material y en horas de la pues, tarde-noche llegan las compactadoras o camiones de basura que nos cargan el material para que en el punto 3 se retiren desde el mercado y lleguen a ser ubicados en el material a las diferentes biopilas, como observamos en la imagen número 3, ¿verdad? Donde podemos observar que está un camión de la municipalidad, pues colocando pues el material colectado de los mercados municipales. Posteriormente ese material, pues aquí, entre el paso 3 y 4, hay una pues, maniobra interesante, ya que se trata de trabajar con la metodología Windrop, que es el capeado de una capa aproximadamente de 30 centímetros de material húmedo. Háblese qué es material húmedo, háblese de frutas, verduras, todo el material que ustedes se pueden imaginar. Eh, Seguido por un capeado de material seco, que era lo que les mencionaba, el acerrín y hojarasca o hojas en fase de descomposición. Esa interacción continúa, un capeado de 30 centímetros de material verde, húmedo, seguido por un capeado de material seco, hasta llegar a la capacidad total de la biopila y posteriormente ya iniciamos con el paso 4, que es el volteo, ¿verdad? O la mezcla de ese material para que se inicie el proceso de compostaje o el proceso de oxigenación de los microorganismos que ya se encuentran
ahí y que se activan cuando la fruta y verduras se empiezan a descomponer. Como podemos ver, una maquinaria industrial ingresa todos los días 2 horas y media para poder voltear cada biopila. En el fondo de la maquinaria se ve cómo se logra dejar algunas biopilas para que se pueda mezclar bien, pueda mezclarse de primero el material seco, con eso se reduce la humedad. También homogeniza también la temperatura y podemos también nosotros permitir que los microorganismos empiecen a ser activos. Si pueden observar de una mejor, así, una manera un poquito más minucioso, se puede observar que en ese volteo está saliendo pues una cantidad como de un vapor, ¿verdad? Que es la activación de los microorganismos y para su degradación, ¿verdad? Bueno, como paso 5, pues vienen 3 factores que nosotros pues tenemos como área para determinar en qué estado o en qué fase está el compost, ¿verdad? Es importante mencionar que para la producción del compost, este material pasa por 4 etapas, ¿verdad? Sí, cada etapa tiene pues una característica tanto de temperatura, de humedad y de pH. Posteriormente vamos a hablar de qué es el pH. Bueno, sí, entonces, la medición, pues las fases la primera es mesófila, que es la fase de inicio, ¿verdad? Donde los microorganismos empiezan a florecer, empiezan a crearse, empiezan a reproducirse y empiezan a descomponer todo ese material que nos ingresa, seguida por la termófila, que es la fase, o se puede decir, la fase que más altas temperaturas tiene, ¿verdad? Que nos podemos permitir temperaturas hasta de 45 hasta un mínimo de 60, incluso entre más temperatura tenga dentro de esa fase va a ser mejor, porque nos va a permitir que se mueran muchos microorganismos que no son, pueden ser dañinos para la salud humana, ¿verdad? Por ejemplo, Escherichia coli, algunos nematodos perjudiciales para las plantas como melaidogines, entre otros, ¿verdad? Y evitar que hongos como el Aspergillium se puedan proliferar. Entonces es importante que la temperatura pueda llegar en esa segunda fase a niveles altos, de preferencia mayores que 60. Sí, muy bien. Ahora vamos con la tercera fase, que es la mesófila 2, donde ya la gráfica podemos observar que empieza a disminuir tanto en temperatura, en humedad, en pH. El pH normalmente se mantiene, pero observamos que ya empieza, como el material ya empieza a ser más homogenizado, sí, ya no se divisan tantas frutas, ya no se divisa tanta verdura, en teoría ya no se tiene que divisar nada, sino como un material como tierroso, si se pudiera decir. En la primera fase sí se divisan las verduras, las frutas, todo lo que con lo que está elaborado, incluso también el acerrín, si es que se echa como material secante, hojas, entre otros. Y podemos también decir que entre más va pasando cada fase, el material también se va degradando más y va bajando un poquito más en su volumen, ¿verdad? Ahora, en la última fase, que es la fase de maduración, pues ya el área se prepara al cernido y a la preparación de ese compost para la intervención en áreas verdes o la mezcla de sustratos. Vamos a hablar brevemente de lo que es un sustrato. Bueno, vamos a iniciar con la temperatura. ¿Para qué se toma la temperatura? Normalmente la temperatura, pues la estamos tomando para evaluar también en qué fase va el compostaje, ¿verdad? Normalmente la primera fase mantiene temperaturas que van de 22, de temperatura ambiente, estamos claros que de 22 grados centígrados, estamos hablando de una temperatura ambiente, y va en aumento hasta 45 grados centígrados. Luego en la segunda fase, pues 45 grados centígrados, buscamos que sea, como les mencionaba anteriormente, una temperatura alta, ¿verdad? Puede llegar hasta mayor a 60. Y luego en la tercera fase ya empezamos a observar una temperatura que empieza a disminuir. El tiempo de las fases por temperaturas también podemos decir que la primera fase tarda una semana en expresarse esa fase. En la siguiente semana
pues podemos decir en un lapso de aproximadamente un mes tarda la segunda fase y la fase más tardía, que es la tercera fase, dura de 2 a 2 meses y medio, que es el volteo continuo, el monitoreo de la temperatura, la humedad, el pH para la degradación de compost, ¿sí? Luego procedemos, voy a dejar la humedad porque me gusta mencionar esto siempre, que la humedad a mi criterio es uno de los factores más difíciles de manejar porque tenemos que tener mucho cuidado tanto visual como al momento de aplicar cualquier material para bajar humedades o para subir. Entonces vamos a tocar el tema de la medición de pH. El pH nos sirve para determinar si el compost que estamos produciendo, pues normalmente no debe ser muy ácido, ¿verdad? Ligeramente un poco ácido, pero debe rozar un pH neutro. Para los que desconocen qué es un pH, pues el pH tiene una escala de 1 a 14, siendo de 1 a 5 el grado de acidez, o sea, de que determina sobre una muestra, teniendo de 5 a 6, de 5 a 7, un grado ligero de neutralidad, y de 7 en adelante, un grado de alcalinidad o suelo o producto muy salino, ¿verdad? Dentro del sitio de disposición final contamos con suelos que son con índices elevados de acidez, ¿verdad? Sí, y es responsabilidad de nosotros producir un compost que no vaya muy ácido. Imagínense si le estamos aplicando a los suelos ácidos un compost ácido, lo que vamos a producir es un aumento en la acidez y para eso, pues, eso hace que las plantas no germinen o no se puedan desarrollar. Es por eso que nosotros estamos determinando el pH a cada 15 días o cuando ya está más regular lo estamos haciendo a cada mes. Y por último vamos a hablar de la humedad. La humedad es uno de los factores más determinantes dentro del compostaje, ya que como no contamos con un sistema de techado dentro del sitio, por el tema de las máquinas industriales, porque las máquinas necesitan pues realizar un movimiento libre tanto de altura como de ancho, y ellas necesitan voltear el material, pues se dificulta, y en época de invierno se dificulta un poco más. Sí contamos con lonas que tienen un doble propósito, les digo yo, porque el primer propósito de la lona es recubrir todo esto. La coloración plateada en la lona pues permite que pueda absorber una mayor cantidad de sol, de calor, perdón, proveniente pues del sol, y pueda mantener una temperatura dentro de las composteras al momento de ser tapadas, y es por eso que cumplen esa doble función. La desventaja es que también cuando llueve, hay lluvias muy torrenciales, ingresan a las biopilas y suben los niveles de humedad. Y pues ahí es donde inicia la determinación de la humedad, ¿verdad? La determinación de la humedad nosotros la evaluamos constantemente por el método del puño, donde bajo un cuadro de figuras podemos determinar en qué humedad, según la teoría nos va indicando, debe estar el compost, y si hay una cantidad excesiva de compost, de humedad, perdón, procedemos a echarle más material secante. Si el material está muy seco, procedemos a echarle una enmienda tanto de lixiviados orgánicos, que ya voy a hablar de esto, o de agua proveniente de pipas, ¿verdad? Bueno, ahora bien, voy a regresar un momento a la imagen, vamos a ver si encontramos otro. Bueno, aquí vamos a regresar, y aquí es donde yo les quiero mostrar la imagen número 3, ¿sí? Para el manejo de la humedad también utilizamos otra metodología, ¿verdad? Quiero que por un momento observen la imagen número 3, ¿sí? Imagínense que por un momento todas estas biopilas o son coladores, ¿verdad? Creo que todos hemos visto en nuestra vida un colador, y un colador es algo que tiene varios agujeritos, ¿verdad? Entonces imagínense que nosotros metemos a esos coladores varias frutas o verduras húmedas. ¿Qué es lo que va a pasar? Escurre, ¿verdad? Viene y escurrimos. Bueno, entonces, cuando se escurre todos esos líquidos, pues todas las biopilas están conectadas a una red de tuberías que conduce a un tanque de lixiviado. El tanque de lixiviado que yo les
les mostraba en la figura, no se divisa muy bien, no sé si lo logran observar, donde dice lixiviado, es un tanque de lixiviado que recepciona todos esos líquidos orgánicos. ¿Para qué nosotros utilizamos esos líquidos orgánicos? Lo utilizamos para enmiendas o para fertirriego con material o con líquidos orgánicos, ¿verdad? No lo usamos puro porque el lixiviado orgánico puro en sí es muy caliente tanto para la planta y tiende a quemarla. Entonces la mezclamos con un 50% de agua y 50% de lixiviados y procedemos, ¿verdad? Al fertirriego. Con eso nosotros pues eh, nos ahorramos gastar en químicos, también nos ahorramos en un programa nos ahorramos también un impacto ambiental pues perjudicial tanto para las escorrentías o los suelos que se puedan dañar ahí, ¿verdad? Bueno, finalmente, pues llegando a los últimos tres pasos ya de nuestra charla, ya les expliqué la medición de pH, ya estamos en el paso 8, el proceso de degradación. Después de los 3 meses y medio o 4 meses, según como vaya manifestándose el proceso de compostaje, dentro del sitio pues ya podemos observar que hay una homogeneidad o que toda la muestra que está por las biopilas ya no hay diferencia, ya no se observan naranjas, ya no se observan varios elementos y ya se observa un compost mucho más degradado, ¿sí? Un compost que ya está preparándose para la elaboración de sustratos o enmiendas orgánicas en suelos con baja nutrición. Finalmente, pues en el paso 9, ya cuando el compost ya está pues elaborado, ya cumplió con sus etapas mesófila, termófila y mesófila 2, pues procedemos al cernido, como lo podemos observar ahí. Con ayuda de una retroexcavadora, pues nos aplica el material en nuestro cernidor. Me da siempre un placer y un gusto resaltar que nuestro proyecto pues es 100% pues aprovechable o promueve la sostenibilidad, ya que con las disculpas del caso que está pasando una máquina industrial acá, disculpen, nuestro proyecto pues promueve la sostenibilidad desde el cernidor que está hecho a base de restos de pasarelas, ¿sí? Y también las bases de las biopilas están hechos con restos de banquetas que nos sirven para armar todo esto. La numerología que tiene cada biopila también está elaborada con restos de pedazos de metal que han llegado ahí, pues tratamos de aprovechar al máximo. Y después de que se cirne, el paso 9, o sea, ya explicándoles los materiales, el paso 9 pues nos dice que después del cernido, pues ya procedemos a observar el material final, que es un material color marrón tierroso, que en teoría no debe oler mal, ¿sí? Porque nos habla de que está bien producido, está bien trabajado. Y por último, que es donde amarramos la sostenibilidad, la economía circular, que como municipalidad dentro del sitio sí lo estamos cumpliendo, es el uso del material para las jardineras que tenemos dentro del sitio, para muchas, como les mencionaba, eh, para algunas jardineras dentro de la ciudad capital, para viveros, entre otros. Nosotros pues cumplimos con esa economía circular, tratamos de promover también y reducir el impacto ambiental que el sitio de disposición final genera. Bueno, ahora llegamos a un punto donde ya hablamos vamos a dar un repasón aquí rápido, ya hablamos de la economía lineal, ya hablamos de lo que nosotros pues normalmente hacemos lamentablemente y ya no debemos de hacer, a lo que debemos de hacer. Hablamos sobre unas generalidades dentro del sitio, pero principalmente hablamos sobre cómo producir compost, que la verdad, esta metodología ustedes la pueden emplear en sus casas y pueden aprovecharla tanto para sus plantas como económicamente, ¿verdad? No es una metodología, si se dieron cuenta, no es una metodología que nos represente mucho gasto, mucho cuidado y sí bastante pues esmero y bastante atención. Bueno.
Posteriormente vamos a ya ir aterrizando en lo que, en los dos temas que proponíamos en el webinar, ¿verdad? Sí. Y quiero aquí pues empezar a resolver esto. Obviamente vamos a tener un espacio de preguntas si es que lo desean hacer, pero ¿cuál es el papel en sí después de que hablamos de todo esto? No quiero preguntarle a nadie, sino me gustaría que ustedes al final me puedan dar su opinión, pero ¿cuál es el papel realmente del compostaje en la economía circular? A ver, ¿cuál es el papel del compostaje en la economía circular? Quiero que por un momento pues lo mediten, lo vean. Y pues nada más que el papel del compostaje en la economía circular es pues la disminución del porcentaje del material orgánico que ingresa a disposición final, ¿verdad? Tratar de que se logre mitigar esto y que reduzca ese porcentaje que no es aprovechable y que se pueda aprovechar, ¿verdad? Y que la disposición final pues tenga cambios significativos en volumen, ¿verdad? Y no solo estoy hablando como relleno, sino estoy hablando en sus casas, ¿verdad? Que puedan ustedes compostar dentro de sus casas y que podamos juntos aportar ese impacto benéfico dentro de nuestro país. La segunda causa o la segunda respuesta podemos también decir que aprovechar la materia orgánica para una reutilización o para compostar en el aspecto económico puede ser muy beneficioso para ustedes, para nosotros como municipalidad, también porque nos permite ahorrarnos para la elaboración de un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Es una sustitución de, 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 de nutrientes o de un material que le brinda nutrientes a la planta. Un material normal que le brinda nutrientes a la planta, pues es la tierra. Pero nosotros pues utilizamos un sustrato que está a base hecho de tierra pómez, brosa, compost y arena blanca para que le pueda brindar más nutrientes a las plantas, ¿verdad? Bueno, respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué beneficios ambientales pues tiene el compostaje en términos de conservación de recursos naturales? Y aquí hay un sinfín de cosas pero de las más importantes que podemos decir. ¿Qué beneficios ambientales le puede dar el compost en términos de conservación? Si podemos pensar, ¿qué beneficios? Pues la nutrición de plantas, el favorecimiento a la ecología, la mitigación eh, de varios factores ambientales, tanto visual, auditiva, como retención de partículas. Me refiero este último punto al aspecto neto de como sitio de disposición final, ¿verdad? El compost con el compost vamos a obtener más sustrato, con el sustrato obtenemos más material para jardinizar, con la jardinización pues aumentamos un paisajismo y aumentamos una oxigenación de medio ambiente y por eso una reducción visual, también auditiva porque permite el crecimiento de plantas y la retención de partículas que por medio de las plantas ellas también retienen partículas. Y por último, pues también una enmienda de suelos con deficiencias nutrimentales. Hablando desde el aspecto pues exterior, no de municipalidad, con nuestro compost bien producido y en un lapso de tiempo bien compostado, podemos decir que nos puede servir para, si ustedes tienen un jardincito o tienen planeado pues realizar algún plan de forestación o reforestación, pueden utilizar el compost como una enmienda orgánica en suelos donde no lo hay. Normalmente dentro del sitio de disposición final hay suelos que son francoarenosos, que cuando no llueve, o sea, se compactan mucho y cuando llueve se encharcan y hay suelos que no tienen buena capacidad de retención de nutrientes y es por eso que pues, pues tenemos este tipo de compost donde podemos darle nutrientes al suelo para que se pueda generar nueva especie. La foto que tengo en el fondo es una de las áreas que tenemos dentro del sitio de disposición final y quise ponérselas como ejemplo porque habla del claro ejemplo de la intervención del compost en este tipo de ambientes, ¿verdad? Y si lo queremos ver más allá, probablemente dentro del sitio, en una de las jardineras, esté una cáscara de banano, restos de manzanas que ustedes tiraron
pues interviniendo ahí, ¿verdad? Como dentro de alguna de las jardineras, si es lo interesante, ¿verdad? Por mi parte es todo. Extiendo, pues le doy el espacio a ustedes. Les agradezco mucho por su atención y pues le doy el espacio pues a la compañera. Muchísimas gracias, ingeniero Josué David. Tenemos algunos comentarios en el chat y tenemos unas consultas. Vamos a iniciar con lo que son los comentarios. Nos comenta Karin García que la reducción de la contaminación ambiental por el aprovechamiento de los desechos y es impresionante el impacto económico positivo que genera la economía circular en un país o comunidad. Luego tenemos la consulta de Cristian y nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre compostaje de hogar y un compostaje industrial? ¿Únicamente la cantidad o son procesos diferentes? Bueno, respondiendo a la primera, sí, sí, Karin, tiene razón. La reducción de la contaminación ambiental pues disminuye cuando nosotros aprovechamos los desechos, ¿verdad? Los sabemos reciclar. Y es impresionante, dice aquí también Karen, ¿verdad? El impacto económico positivo que tiene la economía circular, sí, exacto. Tengo varios compañeros dentro de la facultad que se han dedicado al proceso de compostaje, ¿verdad? Y han obtenido resultados gratificantes económicamente hablando y pues ahora pues son emprendedores y se dedican a proporcionarle a viveros, ¿verdad? Y es parte de lo que nosotros estamos prácticamente los que no saben, los que no hemos compostado, estamos desechando todo ese dinero y ese material, ¿verdad? Ahora, para responder pues la primera pregunta, pues dice, ¿cuál es la diferencia entre compostaje de hogar y un compostaje industrial? Y aquí vuelve el compañero a hacer otra pregunta, ¿únicamente la cantidad o son procesos diferentes? Compañero, déjeme decirle que sí, eh, eh, son procesos casi similares, ¿sí? Obviamente el de la casa, ¿verdad? El compostaje dentro de nuestro hogar, pues es con mucho menor cantidad y es mucho más manejable. Les puedo recomendar, pues que puedan comprar un tonel o una cubeta y puedan ir depositando ahí su material verde. Como les dije, ¿qué material es el que sigue? Un material secante que si no tienen hojarasca o brosa pueden utilizar tierra y darle un volteo, como hablamos, continuo todos los días, tenerle su drenaje para que pueda desfogar los lixiviados orgánicos y pues estar monitoreando tanto, no es necesariamente la temperatura, porque como les repito, son cantidades pequeñas, son mucho más manejables. En mi experiencia, pues también el olor determina mucho el proceso de compost cuando ya está, tiene un olor a podrido, puede ser que la temperatura, la humedad no estén en los parámetros y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a aplicar, pero seguramente pues es mucho más manejable. Dentro de una producción tipo industrial sí tenemos que tomar factores así hablando como el volteo de la maquinaria, así ser un poquito más cuidadosos que también no, que la máquina no dañe tanto la planta de compostaje, o sea, las paredes, que el volteo se haga correctamente, se homogenice, que como es a mayor escala, que los colaboradores municipales también estén separando todavía restos de basura y tomar muchas más muestras, tanto de humedad como temperatura y con varias cosas, ¿verdad? Ahora respondiendo a la segunda pregunta, ¿la arena María puede servir como material secante? Sí, sí puede servir como material, pero tenés que tener mucho cuidado en la aplicación, ¿verdad? Sí, porque si le echamos, dependiendo qué tan húmedo está el material, pero eh, a, a mi sugerencia puedes utilizar acerrín, que también es muy buena opción. En algún momento nosotros utilizamos también restos de hojas de tabaco y pues nos sirven también. ¿La municipalidad cuenta con alguna área para entrega de material orgánico o cuentan con recolección en el sitio en sitio de material orgánico? Sí, por supuesto. Pueden acercarse a nosotros.
dentro de Garita y nosotros con gusto le recibimos el material orgánico siempre y cuando pues venga separado y, pues podemos agregarlo, ¿verdad? Agregarlo a las biopilas. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo controlan las altas precipitaciones? Bueno, esto es interesante lo que pregunta el compañero acá. Dentro del sitio, pues está la planta de compostaje. La planta de compostaje tiene una estructura donde está un poquito como que ya estando ahí en el área, está un poquito elevada las biopilas y las calles ya están diseñadas como para el paso de la maquinaria, pero también tienen una leve pendiente que esas pendientes pues redireccionan las escorrentías y permiten que no se nos ingrese mucha agua a las biopilas, ¿sí? De igual manera, todas las biopilas están conectadas, como te mencionaba anteriormente, están conectadas a una red de tuberías que toda esa agua que no logra irse dentro de la pendiente de la calle principal, pues logra pues desfogarse dentro de las tuberías y poder salir en el tanque lixiviado, ¿verdad? Sí. Compañeros, no sé si alguno tiene más preguntas. Estoy a sus órdenes. Y aquí tenemos otra pregunta. Bueno, dice, ¿cuáles son las dificultades o causas naturales que dificultan el compostaje u otra utilidad si es factible eso? El desecho de origen animal. Sí, respondiendo a esa pregunta, el desecho de origen animal lleva un poquito más de cuidado, ¿sí? Se debe recubrir mucho mejor, se deben tener trajes con un poco, tener un traje un poco más protegidos porque ya son materiales en descomposición, ¿sí? Se tarda mucho más. Entonces, sí es factible, pero debes de tener muchos más materiales. ¿Qué tipos de materiales? Como tu equipo de protección, un área netamente disponible para la producción de compost para este material. Te soy honesto, sí sé que hay soluciones que permiten que se descomponga mucho más este material. No lo tengo por el momento en mente, pero te lo puedo ubicar y se lo puedo pasar a Delmi. También las causas naturales, respondiendo más de esa tu pregunta, pues es la lluvia normalmente. Cuando son lluvias demasiado torrenciales, pues sí se tiende a pudrir el material y mucho material pues se tiene que desechar porque es demasiada la humedad. Y ese sería uno, tal vez altos índices de sequía, pero como tenemos pipas, no estamos eh, eh, muy afectados por esto. Y por último dice, ¿cuáles son las recomendaciones o cómo lo hacen como municipalidad para su disposición final? Si es así, pues, bueno, yo creo que si va de entrada por ser una fuente muy alta de agentes bioinfectosos para el ser humano. Y si es así y no se puede compostar o reciclar de otra forma, ¿cuáles son las recomendaciones? Mira, bueno, las recomendaciones como municipalidades que siempre dividas tus materiales, ¿verdad? Sí, lo correcto es de que lo rotules correctamente. Tengo entendido que ya dentro de la municipalidad ya están apareciendo varios botes ya de reciclaje. De hecho, aquí tenemos en el sitio de exposición esto, ¿verdad? Esta metodología. Y como municipalidad el compromiso siempre es absorber ese tipo de materiales y pues que nos sirvan, ¿verdad? Tal vez no dentro de la planta de compostaje, pero sí dentro de la disposición final, porque a la larga son suelos que después van a sufrir volteo, compactación, donde tiran la basura y pues finalmente van a salir compostados, pero en un lapso mayor de tiempo. No sé si tenemos otra pregunta, si no, pues me doy por servido. Compañeros, Delmi, le doy la palabra. Gracias. Sí, tenemos otra consulta de Cristian y nos pregunta, ¿este proceso de compostaje lo hacen todas las municipalidades, por ejemplo, en el interior del país? Bueno, gracias, Cristian. Sí, algunas municipalidades sí lo hacen, pero a menor escala, pero la que lo hace con mayor escala y con esta cantidad, te comento, estamos produciendo
40 metros cúbicos mensuales de tanto de compost como de brosa. Estamos produciendo mensuales y la municipalidad pues es la única que se ha preocupado, ha tomado este proyecto como tal, como ya algo, algo así, ¿verdad? Así muy formal, ¿verdad? Y aquí dice Salomón, ¿qué hacen con el excedente de compost si lo hay? Salomón, déjame decirte que hasta el momento no hay excedente porque todo nos sirve, es demasiada el área que tenemos que nutrir, que trabajar dentro del sitio, pero sí te puedo decir qué hacemos eh, con el material que no se logra compostar, que en la teoría se le llama, espero no hacer los bolas, material lignocelulósico. ¿Sí? Ese material, ¿qué significa el material lignocelulósico? Es aquel material que después de el proceso de compostaje no se logró degradar. ¿Qué se hace con ese material? Vuelve a iniciar como material secante otra vez al proceso, vuelve a esperar otro material húmedo para que se pueda iniciar el proceso y después poder seguir, ¿verdad? Gracias, Karina, por sus palabras, le agradezco, nos motivan a seguir adelante. Y aquí dice Juan, ¿me podría brindar información del lugar donde puedo entregar el material orgánico? Sí, el sitio a disposición de la zona 3 podemos agendar ahí. Karin puede contactarse con nosotros y con gusto podemos recibirles el material. Estamos deseosos de recibir el material porque tenemos que llenar muchas biopilas y entre más mejor, ¿verdad? La verdad que como municipalidad, hablo como experiencia personal, dentro de la municipalidad se me ha dado la oportunidad de llevar este tipo de procesos y les puedo decir aquí con convicción que están bienvenidos a venir a conocer el proceso, a ver que lo que hablamos hoy no son mentiras, sino son netamente verdades y poder venir a verificar estos procesos. Salomón, van a anotar la asistencia, creo que te corresponde a ti, Karin, pues ese tema, y pues no sé si hay más preguntas. Delmi, perdón, es que tengo aquí a Karin, perdón. Entonces, eh, Gracias, María Andrea. Delmi. asistencia, les comento que la asistencia pues es automática. Zoom genera el, el control de asistencia de las personas conectadas. Y si se preguntan si esta información la tendrán, sí, les vamos a estar compartiendo lo que es la grabación para que ustedes puedan volver a visualizarla y si en dado caso ustedes tienen alguna duda o consulta, pues podemos acá con el ingeniero José David tal vez nos apoya a solventarlas si hay una duda posterior a. Sí, con gusto, estamos a la orden. No sé, Delmi, ¿usted me dice? Sí, entonces, antes de dar por finalizado lo que es este eco webinar, ¿alguien más que tenga alguna duda o consulta que quiera realizar? Ok, creo que ya no tenemos más consultas. Así que muchísimas gracias, ingeniero Josué David, por explicarnos todo el Ahora. proceso del compost. Realmente es un proceso muy interesante y pues también felicitamos a la municipalidad, en especial el vertedero, por hacer A la orden. este tipo de proyectos e iniciativas. Así que también a nuestros participantes los incentivamos para que vayan a conocer el lugar. Realmente es un lugar muy bonito. Ustedes van a poder ir a conocer no solamente ese proceso, sino que también ellos han realizado diversos proyectos dentro de el sitio de exposición final. Entonces ahí se pueden comunicar conmigo y yo los comunico con el ingeniero José David para que ustedes puedan ir ahí coordinando lo que es una visita. Correcto, Karina, se nota que le apasiona su trabajo y eso es muy bonito Muchas cuando gracias, gracias, sí. una persona le apasiona lo que hace, su trabajo, es muy bonito escuchar ese tipo de presentación y exposición. Así que muchísimas gracias por esta bonita presentación, ingeniero. Bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad, sí, les cuento como experiencia personal, a veces a uno la vida bueno, Dios primero lo trae a donde uno, pues, desea, ¿verdad? Yo siempre he sido
pues muy creyente de Dios y pues al principio creo que no entendía los propósitos por los cuales estoy acá, pero pasados los años pues estoy orgulloso pues de estar dejando mi huella, mi granito de arena acá y pues las puertas que se me han abierto a través de la ingeniera Laura García, agradecerle a ella personalmente. Ahí estoy viendo que hay un montón de niños ahí con el profesor John Kennedy. Saludos ahí a los chicos que desean ahí ser ingenieros en algún momento o ahí tenemos médicos, no sé qué profesiones, pero chicos, sigan adelante, persigan sus sueños y que sí se puede, porque sí se puede, que yo un día estuve ahí sentado y pues motivarlos a ustedes de que puedan salir adelante, échenle ganas a sus estudios, nada de usar chivos, porque eso no deja nada, ¿verdad? Y por supuesto, estamos a las órdenes. También quiero extenderles las invitaciones a los niños si desean algún día pues venir a conocer el sitio. Delmi les puede pasar ahí mi contacto y con gusto estamos abiertos a que ustedes puedan venir a conocer no solo lo que hace el área de compostaje, sino el área de básculas que recepciona cuantifica cuántos camiones entran, cómo se desecha la disposición, no llegan hasta el lugar netamente de basura, pero sí a través de un mirador pueden observar cómo se trabaja y pues estamos a las órdenes y otra vez saludos niños, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras finales y realmente es muy bonito y sorprendente ver que también tenemos a niños acá en la sala. Así que chicos, esperamos que esta información impartida sea de mucha utilidad para ustedes, así como nuestros profesionales que tenemos acá. Entonces, sin más, les deseo un feliz día. Muchísimas gracias por estar acá y gracias, ingeniera, por insisto, por esta muy bonita exposición. A la orden, es un gusto, que Dios los bendiga, nos vemos. Un gusto, que tengan feliz día y éxitos en sus labores. Los seguimos esperando en nuestras próximas actividades.